Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre nuestra justicia, debilitada, en crisis, jueces acusados, involucrados en tramas de corrupción. Vamos a hablar sobre este tema que no es tan agradable, pero hay que toparlo. Doctor Swin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Lo primero, y creo que es algo que nos ha llegado de última hora, y no sé si usted lo conoce, pero ¿ha llegado ya el pedido a Interpol de difusión roja para Ronnie Aliaga? No conozco. No lo conoce. La verdad no conozco. Perfecto, bueno, eso les contamos. Vamos más adelante a ampliar esta información que nos acaba de llegar a nuestra redacción. Doctor Swin, la justicia, hablábamos en este titular, la justicia está debilitada. Hemos visto con asombro al inicio, después al inicio en el caso Metástasis, después con el caso Purga, ya no tan asombrados porque parece que ha sido más común de lo que creíamos, jueces involucrados en aparentes tráficos de influencias, jueces involucrados en concesión de acciones de protección, jueces involucrados en actos de corrupción. ¿Qué lectura le da usted a esto? Es lamentable lo que está atravesando la Administración de Justicia. El reconocerlo creo que es un acto necesario en los actuales momentos. El que la Fiscalía haya tomado cartas en el asunto y haya iniciado los procesos correspondientes nos da una pauta para que los procesos continúen y que luego de determinar si existen responsabilidades se llegue a establecer las sanciones ejemplarizadoras que sean necesarias para aquello. Sin embargo, no toda la Administración de Justicia tiene estos problemas. Yo creo que hay actividades y hay acciones que cumplen a cabalidad y que corresponde también resaltar. Ahora, es evidente que no vamos a generalizar, pero la lista de jueces involucrados no es menor tampoco, y el nivel de los jueces que se han visto en este tipo de enredos tampoco. Me refiero, tenemos un expresidente del Consejo de la Judicatura, tenemos un exvocal del Consejo de la Judicatura, otros 2 destituidos también por actos al menos reñidos con la ley, jueces provinciales también involucrados en estos casos. ¿Cuál es el camino para depurar la justicia? Porque la crisis no parece leve. Primero, reconozcamos que están dentro de un proceso, que no están todavía establecidas las responsabilidades ni están declarados culpables. Entonces, habrá que observarse el debido proceso, garantizarse el derecho de defensa y luego de concluido ese proceso verificar quiénes son responsables y cuál es el grado de responsabilidad para empezar. ¿Qué hacer frente a aquello? Me parece que es importante entrar en un proceso de evaluación. No se lo ha hecho en el último tiempo, es una tarea que le corresponde al Consejo de la Judicatura. Creo que la Corte, por su parte, dará todas las facilidades para que un proceso de evaluación se realice en el menor tiempo posible, si es que eso es necesario. También, por otro lado, correspondería a la Contraloría General del Estado hacer un proceso de verificación de declaraciones patrimoniales. También creo que es un tema pertinente. Esas serían acciones concretas. Pero creo que lo más importante en este momento es la convocatoria a selección de 10 jueces de la Corte Nacional, que yo en lo personal considero que es un proceso necesario, que es un proceso al que le apostamos todos para que nos dé un respiro y que nos permita seleccionar los mejores hombres y mujeres para que integren la Corte Nacional de Justicia. La misma apuesta que hicieron ustedes, muchos de ustedes, al concurso anterior, que fue anulado posteriormente por esta serie de irregularidades. Muchos, incluso de quienes cuestionaron, se mantenían en el concurso. Usted lo ha dicho, muchos o algunos estuvieron formando parte de ese proceso, en el entendido que era un proceso convocado con buena fe, con la necesidad de llenar esas vacantes. Creo yo que son unas condiciones diferentes. Se han producido modificaciones al reglamento que le permite pensar en paridad, que le permite en transparencia, que saca de la intervención algunos actores que antes estaban previstos lo hagan, funcionarios del propio Consejo de la Judicatura. Hoy las comisiones van a ser integradas por personas de fuera del Consejo de la Judicatura. Eso nos da una pauta de que se pretenden hacer las cosas, y yo estoy convencido de que así será, de manera diferente. Entonces hay que creer en que los procesos tienen que salir adelante y que tienen que sacar un resultado positivo. En todo este contexto, ¿usted cree que va a haber la participación masiva, selectiva, quizá por parte de la academia, de juristas, de trayectoria, sin ningún tipo de
de observaciones o cuestionamientos, y me refiero a esto porque en algún momento ya en el concurso anterior, a pesar de todas las garantías que se daban al inicio, muchos no participaron. Conformar la comisión de calificación, por ejemplo, les fue complicado al punto que se deslizaron por ahí un par de políticos. Entonces, en efecto, hay muchos factores que inciden en el resultado. Es decir, si es que alguien no quiere involucrarse, seguramente no tiene confianza en el proceso, en el inicio o en las condiciones en las que se lo convoca. ¿Hay confianza esta vez? En este momento yo creo que hay unas condiciones diferentes, creo que el Consejo ha hecho una buena tarea, tanto así que pese a estar aprobado el reglamento dio apertura para escuchar otras voces, para escuchar a la ciudadanía, para escuchar a la academia, para escuchar interesados en darle una cara diferente al proceso. Incorporaron esas modificaciones, me parece que eso es un buen punto de partida. Yo confío, también el Consejo hizo una suerte de invitación hacia las universidades, las facultades de Derecho, para que sus personeros, sus directivos, impulsen a sus profesores, a sus docentes, a que formen parte de este proceso. Recordemos que es un proceso complejo, que se necesitan varios actores, no solo los que van a intervenir aspirando a llegar a un cargo, a ser designados jueces o conjueces de la Corte, sino también que van a participar en las comisiones de selección en las diferentes etapas. Y me parece que hay la apertura necesaria, hay la confianza también dada en respuesta de estas visitas por parte de estas autoridades educativas. Entonces, el involucramiento de la academia sí marca un escenario diferente, que yo confío que genere confianza en que los profesionales de valía, que los existen en el foro ecuatoriano, puedan aspirar a formar parte de la Corte Nacional. Irónicamente, por parte de un concurso llevado adelante por parte de un Consejo de la Judicatura con suplentes. Irónicamente sí, la Corte también está funcionando en su gran mayoría con jueces encargados, con jueces temporales. Mi presidencia también es temporal. Estamos en una situación excepcional y tenemos que vivirla porque tampoco se puede parar el proceso. Ahora bien, precisamente por estas condiciones y este contexto, ¿cree usted entonces que hay garantías ciertas de que escojamos a los mejores jugadores, escojamos los mejores perfiles, tomando en cuenta toda esta situación que no es normal, al menos no es lo habitual? No es lo habitual, pero me parece que el Consejo de la Judicatura ha dado señales positivas en ese sentido. El haber tomado varias decisiones desde la declaratoria de nulidad del anterior concurso, que había sido objeto de varios cuestionamientos, es un elemento positivo en esa línea. Es decir, nos está dando pautas y nos está dando señales de confianza en este proceso. Yo confío en aquello, yo he pedido a mis colegas que también apoyemos este proceso y somos varias voces que estamos en esa línea, impulsando y pidiendo que los profesionales se involucren, que crean, que tengan confianza, que el proceso va a ser un proceso transparente, que va a jugar con reglas claras y que no van a haber segundas intenciones en el mismo. Pero la política parece que está en la justicia. No necesariamente, creo yo. Me parece que no he visto una injerencia directa desde la política o desde actores políticos. De acuerdo a las declaraciones de la vicepresidenta, evidentemente en defensa de la situación de su hijo, Francisco Barreiro, ahora en un proceso penal, involucrado en un proceso penal, dan de alguna forma una idea de que hay algún ingrediente político allí. Bueno, es una situación particular por la que está atravesando el hijo de la señora vicepresidenta. Ella tiene el derecho, obviamente, en salir en defensa de su hijo. No crea yo personalmente que haya una injerencia política. Si es que hay una acusación por parte de la Fiscalía, eso se ventilará ante el órgano de administración. Al menos eso es un poco lo que sugiere la vicepresidenta. Insisto, ella está en su derecho en plantear una tesis en defensa de su hijo. ¿Qué va a pasar? Voy a cambiar de tema respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se espera ya que la Corte Nacional de Justicia envíe una terna nuevamente en estas circunstancias, con suplentes, con encargos y tal. ¿Qué corresponde aquí? Porque hay un poco la discusión en función de que es la Corte Nacional de Justicia la que tiene que enviar ya la terna para quien deba presidir eventualmente el Consejo de la Judicatura,
o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que requerir de la Corte esta terna? A ver, recordemos cuál es el escenario. El doctor Román está encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura porque la Corte Constitucional en su sentencia dispuso y reconoció que él es el suplente del titular del Consejo de la Judicatura, que proviene de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Entonces, una lectura que podría hacerse es que el presidente puede permanecer en el cargo hasta que sea legalmente reemplazado. ¿Cuál es el mecanismo de reemplazo? Ahí es donde interviene el Consejo de Participación. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación debería solicitar a los órganos que son responsables de enviar las ternas para integrar el Consejo. Pero ahí existe otra parte. Ya le requirió en su momento. No lo ha requerido. Yo personalmente no he recibido una solicitud. Tampoco tengo entendido que lo fue anteriormente. Recuerdo que el doctor Saquiesel había dicho que él esperará a que se integre las nuevas autoridades de la Corte para que sea que tome las decisiones. Eso no se dio y claro, tampoco conozco que se haya enviado una petición en ese sentido por parte del Consejo de Participación. Entonces, una lectura que puede caber en ese escenario es que el Consejo de Participación pueda entender que la transitoriedad del doctor Román no es en el primer momento cuando se designó al doctor Terán, sino un segundo momento ante la ausencia del doctor Terán, que era el titular del Consejo de la Judicatura. Podría entenderse que esa temporalidad se extiende ¿hasta cuándo? Hasta cuando se abran el proceso para elegir los nuevos representantes del Consejo de la Judicatura, que tienen que ser elegidos para un periodo de 6 años que empieza en enero. La otra lectura que podría hacerse es que el Consejo de Participación, entendiendo que el doctor Román es un presidente temporal, solicite a la Corte Nacional la terna para, en un proceso de selección, proceda a designar al titular del Consejo de la Judicatura. Son lecturas, son escenarios que están fruto precisamente de esta temporalidad. Mientras nada de esto ocurre, ustedes no van a mandar porque el procedimiento me dice así: si es que el Consejo de Participación no lo ha solicitado, no podría yo pensar en seleccionar una terna para enviarla. Quiere decir entonces que tendríamos en este escenario, si no hay decisión del Consejo de Participación Ciudadana, Román para rato. No para rato, porque insisto que la elección de los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura se dan en enero. Es decir, ya estamos a menos de un año para esas nuevas dignidades. Mientras tanto, pasará concurso de jueces también de primera instancia. El proceso de selección de jueces de la Corte Nacional, según la reglamentación que ha aprobado el Consejo, terminaría en octubre. En lo personal, yo creería que el doctor Román sí podría seguir al frente del Consejo de la Judicatura, porque es una forma de garantizar la estabilidad de esta convocatoria que ya se ha lanzado, que ya se ha iniciado. Si es una forma de dar seguridad a los posibles participantes, sería que el actual Consejo, que es el responsable de esa convocatoria, concluya el proceso. Pero insisto, es un tema de lecturas, de entender cuál es el escenario en el que estamos viviendo. Ustedes al menos van a esperar del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a esperar lo que diga el Consejo de Participación Ciudadana. Yo le recuerdo un dato interesante. Mire que cuando se procedió a intentar elegir las nuevas autoridades de la Corte Nacional de Justicia, en el intento cuando estábamos 15 titulares, la opinión pública se votó por decir cómo es que 4 jueces que están por salir de la Corte van a elegir a las nuevas autoridades. La misma pregunta me hago yo: ¿cómo es que yo, siendo temporal, ponga en manos del Consejo de Participación una terna para elegir una nueva autoridad por una temporalidad asimismo muy limitada en el tiempo? Es que con todos los temporales estamos fregados así. Estamos viviendo esa temporalidad y esperamos hacerlo de la mejor manera, por cierto. Estamos cumpliendo con ese papel. Doctor, para cerrar, en los procesos de extradición hay algunas dudas y un poco respecto de por qué la agilidad en ciertos casos, por qué un poco la demora en otras. ¿Qué pasa con Hernán Luque? Son figuras diferentes. A ver, yo creo que se malentienden dos cosas. Una es la extradición y otra es la deportación. La extradición es un proceso que cabe cuando una persona tiene la difusión roja de Interpol. Es lo que ocurrió con el señor Luque. El señor Luque llega a Argentina, la policía advierte que el señor tiene difusión roja, y lo detienen precisamente por la difusión roja. Nos notifican que la persona ha sido detenida y nos piden
información y la documentación que justifique por qué esa difusión roja. Entonces yo inicio ese proceso, pido al juez de la causa que me envíe la documentación para formalizar el pedido de extradición. Una vez que se formaliza ese pedido de extradición en el país requirente, es decir, en este caso en Argentina, es donde recién empieza el proceso de extradición, donde el señor Luque podría aceptar que sea extraditado o rechazar el pedido de extradición. Y frente a eso, es un proceso que se lo hace con las reglas del país, en este caso requirente, que es Argentina. No hay que eso confundirlo con otro, con la deportación, porque la deportación pues por razones de condición migratoria, y es lo que pasó con los familiares de Fito, que se provocó una expulsión. ¿Por qué? Porque estaban en condición irregular y fue inmediata. Son dos escenarios completamente diferentes. Perfecto, doctor Swing. Vamos en este momento a una pausa. Volvemos enseguida con Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Somos tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Oye, abre tus ojos, lee El Expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de estoy cierto. Abre tus ojos, lee El Expreso. Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto 3 momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Retomamos el diálogo con el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, únicamente para cerrar con un dato que nos han confirmado ya de primera mano. El doctor Swing nos va a confirmar este momento. Se ha recibido por parte de Interpol el pedido de difusión roja en contra de Ronnie Aliaga. Es uno de los procesados en el caso Metástasis. Esto es confirmado. En efecto, el juez de la causa, el doctor Felipe Córdoba, en la mañana que tuvo la audiencia correspondiente, ha dictado esta medida y se ha notificado a Interpol la difusión roja, no solo del imputado Aliaga, sino de otros que están también en el proceso. El resto de procesados que no han sido localizados todavía y cuya orden de prisión está vigente para lograr involucrarlos ya dentro de este proceso, el caso Metástasis. Doctor Swing, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A la orden, muchas gracias a usted. Ha sido el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre la justicia debilitada, los procesos que están todavía pendientes tanto en la Corte Nacional de Justicia, algunos pendientes con el Consejo de la Judicatura. Confirmado también que desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se espera que soliciten a la Corte el envío de la terna para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Algunos de los temas todavía pendientes. Mientras tanto, ha confirmado también que la Interpol recibió el pedido de difusión roja para la localización y captura de Ronnie Aliaga, entre otros de los involucrados, los vinculados al caso Metástasis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.